Bucela Hogar. Ahora 12 los días jueves, viernes y sábado. Consulta por promociones con tarjetas de crédito. 9 de julio 130. Taberna Pisuela te espera con promos imperdibles. De domingos a jueves, 2x1 en el salón. Todos los viernes, mesas de mujeres, 20% de descuento. Todos los domingos, niños gratis. Encontralos en pedidos ya con envíos gratis. Paz 497, esquina Pinto. Teléfono 44 33 400. Facebook e Instagram Taberna Pisuela. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa de debate y análisis que tenemos aquí en el Eco Multimedio. Nos están viendo a través de Eco TV, nos están escuchando a través de la 104.1 Tandil FM y también siguiendo a través de nuestras plataformas digitales, la web www.eleco.com.ar y también nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Como les veníamos diciendo todos los jueves que han pasado, venimos debatiendo y charlando sobre diferentes temáticas más allá de la cuestión electoral, que es el eje central que siempre hemos tenido en este cuarto intermedio. Por eso hoy decidimos tomar en cuenta una temática que realmente hace a la esencia de diferentes cuestiones que tienen que ver con la educación y con cómo se va guiando la comunidad en diferentes temas relacionados con estas temáticas. Hoy vamos a hablar de la educación sexual integral y para eso convocamos a una mesa bastante amplia con diferentes miradas que nos van a aportar y nos van a enriquecer obviamente con los que cada uno tiene que para decir y poder generar un debate enriquecedor sobre esta temática. Nos acompañan en cuarto intermedio Carola Figueroa, inspectora jefa distrital de educación de Tandil, Laura Blanco, docente de nivel superior, participante de la Biblioteca Popular de las Mujeres, Red de Educadores por la ESI, Luz Nush, docente de nivel secundario de Red de Educadores por la ESI, Matías Álvarez, licenciado en Trabajo Social, becario doctoral del CONICET, Gabriela Gervasio, profesora para la enseñanza primaria, licenciada en Educación y capacitadora docente, y Julieta Bosch, docente, profesora y especialista en gestión educativa. Como les dijimos al principio del cuarto intermedio, el tema de hoy es educación sexual integral. Y para dar un marco, le vamos a pedir a cada uno de los que participan de este panel que puedan aportar su mirada desde cada uno de los lugares sobre esta temática tan importante que todos los días podemos llegar a debatir en estas cuestiones en los diferentes ámbitos. Carola, bueno, estás a mi lado, vas a arrancar vos, con una mirada también desde la parte, desde la jefatura, digamos. Exacto, bueno, gracias por el espacio, gracias por permitirnos hablar de esta temática que es tan importante para todos. Nosotros tenemos una ley nacional, una ley provincial que promueve al Estado como garante de derechos, ¿sí? Y entre esos derechos, es el derecho a poder tener una educación sexual integral, entendida en términos de valores y de respeto más allá, es una mirada más amplia de lo que, de la parte fisiológica, ¿sí? Se trabaja en todos los niveles, en el nivel inicial, en primario, en secundario, en superior, dependiendo las modalidades de trabajo de cada uno, las necesidades, las edades de cada uno adaptados, pero siempre se trabaja desde el cuidado hacia el otro, desde el cuidado hacia uno mismo, de la valoración del otro, de valorar las diferencias, de entender, de poder entenderse cada uno a través del juego, empezando con los más chiquitos, empezando a ver las diferentes formaciones que tenemos en las familias, entendiendo que no hay juegos, por ejemplo, en el nivel inicial y cómo va creciendo, entendiendo que no hay juegos para nenes y juegos para nenas y que no hay roles exclusivos de varones y exclusivos de nenas, sino que podemos tener toda esta parte de trabajo con los juegos y los roles y el cuidado de sí mismo y el cuidado del otro. A medida que van creciendo se va trabajando sobre los cambios que van teniendo, los gustos que van teniendo cada uno a través de las vinculaciones y demás. Cuando trabajamos ya en la secundaria hablamos sobre, siempre poniendo como foco el respeto hacia uno mismo y el respeto hacia el otro, y ya se habla de noviazgos violentos o de cómo, no permitir o dar por sentada determinadas posturas
que decir, bueno, porque soy mujer tengo que aceptar tal cosa, porque soy varón tengo que aceptar tal otra, o sea, de poder valorarse como integridad, como una persona íntegra, ¿sí? Lo mismo se trabaja en educación especial y en educación de adultos. Ya le digo, es una mirada transversal y que abarca una mirada mucho más amplia que lo meramente fisiológico, los cambios en los cuerpos, sino en la postura y en la vinculación con el otro. Y así lo estamos trabajando. Esta semana, en las escuelas de toda la provincia, se está trabajando en la semana del 26 al 30, que le llamamos la semana de la ESI, que es una semana donde se va a trabajar la educación sexual integral, donde se va a estar trabajando donde se está trabajando con distintos proyectos y demás. Es una semana destinada a eso, no es que sea la única actividad, obviamente, que se realiza en las escuelas, pero bueno, se da un enfoque esta semana, bueno, para poder trabajar y tratar estas temáticas. Bien. ¿Laura? Bueno, mi nombre es Laura Blanco, vengo desde la Biblioteca Popular de las Mujeres y formo parte de la red de educadores por la ESI. Esta red surge este año ante la necesidad de defender la educación sexual integral en todos los niveles y en todas las instituciones educativas, ya sean de gestión pública o privada, confesionales o no, porque es una ley que fue sancionada en el 2013 y que es universal para todas las escuelas, independientemente de la ideología de cada una de ellas. Surge como un grupo autogestivo y autoconvocante para defender la educación sexual integral de algunos ataques que en los últimos tiempos ha recibido esta ley, que ya tiene más de 13 años, que no se está implementando equitativamente en todas las provincias de la República Argentina y tampoco equitativamente en todas las instituciones educativas. En función de ello, bueno, nos autoconvocamos, nos estamos autoformando ante la ausencia del Estado en capacitaciones y en formación específica en los profesorados que está faltando, para, bueno, dar una respuesta desde los docentes que formamos partes, educadores en general, estudiantes e investigadores. Bien. ¿En Luz? Bueno, mi nombre es Luz y además de participar en la red también soy activista feminista, así que estoy mucho con esta causa. Nos interesa empapar a todas las escuelas de Tandil con la ESI, digamos, ¿sí? Que es una ley nacional y provincial y que como es ley, todos y todas, niños, adolescentes, ¿sí? Deberían recibir ESI en las escuelas, ¿sí? Y que sabemos que en muchas instituciones esto no se cumple, así que bueno, vamos por eso. Estamos realizando diversas actividades, así como comentó Lau, de autoformación, y también queríamos comentar también lo de la jornada de la ESI, porque si bien la idea es que ESI se trabaje transversalmente en todos los años de la secundaria, ¿sí? Y en todos los niveles, y no que sea aplicado solamente a la semana de la ESI, como que quede que las escuelas trabajan ESI porque en esa semana hacen actividades, sino que es transversal y que debería trabajarse también en todas las áreas, ¿sí? Y que eso por ahí es algo de lo más difícil, esto de trabajar en todas las áreas, porque por ejemplo vengo del área de química y decís, ¿cómo trabajás la ESI en la química, no? Y sí, realmente se puede, ¿sí? Si uno busca material, si se informa, si tiene recursos, realmente se pueden trabajar todos los temas transversalmente y siempre desde una perspectiva de género, ¿sí? Que eso también es a lo que apostamos, sin ideologías religiosas, que sean laicas, científicas, ¿sí? Y que obviamente todos y todas tenemos derecho a recibir información y eso es lo que hacemos. Bien. Y queremos hacer. Matías. Bueno, agradezco también, igual que Carola, la invitación a poder participar de este espacio. Yo, como decías vos al principio, vengo de la universidad, formo parte de un grupo de investigación que está orientado a trabajar la relación entre Estado, políticas públicas y desigualdades de género. Me toca, por mi trayecto doctoral y por la investigación que estoy realizando en ese marco, trabajar específicamente sobre la ESI, y desde ese lugar me interesa pensar o compartir, digamos, yo formo parte también de la red desde el grupo de investigación, pensar la educación sexual como una política pública. Y en ese sentido, como, digamos, ya lo dijeron muy bien mis compañeras, es tanto un derecho de todos los educandos que transitan por el sistema educativo como una obligación del Estado, la de proveer educación sexual integral. Y por otra parte, y también como decía Lu, yo también soy militante feminista, participo en la colectiva Mala Junta, y creo que además de un imperativo vinculado al reclamo al Estado y a la consecución de derechos, es también
digamos, una necesidad ética que nos surge a quienes participamos de estos movimientos, porque implica promover valores de tolerancia, de respeto sobre la diversidad y empezar a cuestionar modelos que han sido históricamente instalados, entre otras instituciones, por la escuela y por la familia. Digamos, tratar de desarmar un poco esos modelos tan rígidos, binarios, es el interés que yo creo subyace a la ESI, pero sobre todo a quienes en este momento están siendo abanderados y abanderadas de la política de educación sexual integral, que son organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Perfecto. Gabriela. Bueno, yo soy Gabriela Gervasio, soy capacitadora de la Dirección de Formación Continua y allá por el 2011 me tocó la linda tarea de presentar en la provincia y empezar con la implementación a través de talleres con los docentes y directivos de las escuelas de la región 20. Y bueno, fueron espacios muy interesantes para el debate, para escuchar a los docentes qué les pasaba con esto nuevo, que ahora también era su responsabilidad, y se generaron, bueno, debates, preguntas y una tarea institucional. Creo que hoy, mirando hacia atrás, decimos, bueno, ¿qué ha pasado? Que todavía no es una realidad, como planteaban, ¿no? En todas las escuelas de la provincia y del país. Creo que hay mucho por hacer, hay mucho por conversar. Creo que el trabajo en conjunto con la familia es vital. La idea no es que la escuela y la familia estén enemistadas a través de la ESI o por la ESI, sino que es una gran oportunidad para hacer acuerdos con la familia y poder enseñarles también a las familias los verdaderos objetivos que tiene la educación sexual integral, en tanto una ley que promueve y protege los derechos del niño. Bueno, es ley, eso es indiscutible, como ya lo han dicho, pero creo que a la familia no les alcanza con eso, con saber que es ley, sino saber qué tiene de bueno, qué nos puede aportar a cada uno y cómo los niños, niñas y adolescentes que transitan las escuelas son sujetos de derecho y necesitan que el Estado garantice ese derecho de recibir educación sexual integral. Y creo que el énfasis hay que hacerlo sobre la I. Me parece que eso es lo que quizá separa, en lo que comprenden distintos grupos de lo que es la educación sexual integral, que no se agota en lo que decía Carola, la cuestión fisiológica o la mera genitalidad, que quizá es lo que todos de distintas épocas hemos recibido en la escuela, la famosa clase de educación sexual, donde venía un especialista a hablarnos del aparato reproductor femenino y masculino y los métodos anticonceptivos, sino que atraviesa todas las dimensiones humanas, ¿no? La psicológica, la afectiva, la social. El cuerpo es una construcción cultural, el ser varón, el ser mujer y las diversidades de género son construcciones culturales y creo que la escuela es el lugar ideal para promover cambios culturales. Claramente. Julieta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Julieta Bosch, soy docente en el área de Ciencias Sociales, de Historia, y tengo una especialidad en gestión educativa. Estoy totalmente de acuerdo con el texto de la ley que es de 2006, donde la educación, como bien lo dijo Gabriela, tiene que ser, la educación sexual integral debe estar consensuada con las familias, que no tiene que ser algo que enfrente a la institución o al Estado con la familia. Creo que la ley en eso es bastante clara, lo dice en el artículo 5º o 6º, no recuerdo bien el número de artículo, así que en ese sentido creo que es un valor que podemos rescatar. El asunto se genera cuando, dentro de los objetivos de la ley está no solamente hablar, como dijeron, de la parte de la genitalidad, sino además de los aspectos afectivos, sociales, culturales y pone la palabra éticos, ¿no es cierto? Ahí es donde se genera, porque ahí es donde hay rispideces, porque las escalas de valores no son las mismas para todos. Entonces, yo creo que el conflicto a veces se genera
no en la ley, porque la ley en realidad creo que el 99% estamos de acuerdo, sino en ciertos temas, ciertos aspectos sobre su implementación y sobre todo en el respeto siempre de los primeros educadores, que son los padres, ¿no? La familia, así como los padres son responsables de su hijo, por lo menos hasta los 16 años, de su educación en todo sentido, también lo son en el sentido de la educación sexual. En este sentido, creo que así como el padre delega ciertos aspectos en la escuela, hay otros, sobre todo los aspectos éticos, que consideran algunas familias que son ellos los que deben ser los primeros educadores. Entonces, eso yo creo que se tendría que solucionar, o se tendría que buscar una forma de consensuar y no de imponer. Bien. Ahora todos vamos a tener tiempo como para intercambiar sobre todo las miradas. Y ahora doy el paso a que puedan intercambiar miradas, pero además poner un punto, con Carola seguramente va a ser la que mejor va a explicar, cómo está la situación en Tandil en relación a esta cuestión. Bueno, como te decía, coincido con todos los que han estado hablando acá en la mesa. El énfasis se da en poder trabajar sobre valores comunes del respeto y del cuidado al propio cuerpo, de conocer y respetar y hacer y valorar su propia intimidad, y eso nos va a llevar a respetar, conocer y valorar la intimidad de la otra persona, ¿sí? Se trabaja o se intenta trabajar, la idea es poder trabajar en conjunto con las familias para que las familias puedan saber que se está trabajando en la institución, que puedan conocer, que podamos derribar ciertos mitos, esto que decíamos que educación sexual no es solamente la parte fisiológica o genital, sino de poder trabajar en el respeto, en la conciencia de cada uno, en saber que hay determinados roles que no tienen por qué ser de una forma u otra, no tiene por qué ser solamente las nenas jugando con los bebés y con la cocinita y solamente los varones jugando con autitos y demás, sino que se puede trabajar, y como en la vida es el papá quien a veces está cuidando los bebés mientras la mamá está trabajando, o al revés, o desmitificar todas estas concepciones culturales, estructurales de familia, y por ahí darlos a conocer desde la escuela, pero siempre en un marco de respeto, de consolidar a la familia como un eje fundamental en la educación de nuestros hijos, no la escuela aislada y aparte de la sociedad y de la familia, sino la escuela como haciendo aportes significativos para la sociedad y en conjunto con la familia, que las familias puedan estar en conocimiento de lo que se está trabajando, que puedan, ya les digo, en esto de poder derribar determinados mitos, me parece que la forma de derribarlos es acercando, abriendo las puertas de la escuela, pudiendo la escuela mostrar lo que está haciendo. Por eso es que es esta semana de la ESI, para eso, no porque en realidad se trabaje solamente esta semana, sino que coincido con lo que ustedes decían, es algo que se trabaja durante todo el año, porque el tema de aceptar y valorar la diferencia, de valorar la diversidad, de trabajar con valores y respeto, es algo que los trabajamos durante todo el año. Por ahí esta semana se dedica a la semana de la ESI para eso, para poder abrir las puertas de la escuela, que las familias puedan saber de qué estamos trabajando, pero nunca se pretende ni es la idea de la ley ni del trabajo que se está implementando. Ya les digo, no es una escuela cenáculo, una escuela aislada en la cual no esté en consonancia con la realidad cultural, social y familiar. Cada escuela, sí. Perdón. No, sí. Cada escuela sabemos que tiene su realidad, cada escuela tanto de gestión estatal como de gestión privada, dependiendo los niveles, dependiendo las realidades, cada escuela tiene su propia realidad, cada comunidad educativa, en realidad no solo la escuela, sino cada comunidad educativa tiene su realidad. Entonces, institucionalmente es bueno poder identificar estas realidades de la comunidad educativa en la cual está inserta, y no es lo mismo el trabajo que se va a realizar, no sé, en un jardín de infantes, en un barrio X, o en una comunidad educativa X, que en una secundaria en otra X, ¿sí? Porque bueno, cada uno tiene que estar atento, ya les digo, a la realidad, y no es esta escuela cenáculo aislada y que repite la misma fórmula en una escuela que en la otra, porque van a depender los niveles, las necesidades, bueno, eso. Laura, también hablabas,
dándote paso, también decías al principio como que hay una ausencia del Estado en cierta manera en estas cuestiones. Sí, la verdad es que en la gestión de este último gobierno se ha desfinanciado la capacitación a los docentes y las docentes en ejercicio, es decir, ya recibidos. Han disminuido notablemente las capacitaciones, tanto presenciales en los CIES como de forma virtual. Además de contar con un gran agujero que es el agujero de la ESI en la formación de nivel superior. Hay una resolución, la 340/18, que plantea, es una resolución del 2018, que plantea que todos los institutos de nivel superior docente deben tener, además de tener espacios específicos de formar en la temática de enfoque de derechos y desde la perspectiva de género, que son los espacios de la EDI o del TFO, talleres de definición institucional, es decir, que cada institución va a determinar la problemática que va a tratar o el tema que va a tratar en función de la demanda. Y la demanda concreta y real que exigen los estudiantes y las estudiantes, los docentes y las docentes y el contexto en el que estamos, es un enfoque de derecho y un enfoque desde la perspectiva de género. Nos encontramos con que nos faltan, está la política pública construida, pero no hay recursos y no está implementada. Esa es la realidad concreta, creo que a nivel nacional y a nivel local se repite, ¿sí? No tenemos capacitaciones, no tenemos espacios específicos para trabajar en los niveles superiores con los futuros y futuras docentes. Entonces nos encontramos, autoformándonos desde la militancia, desde encontrarnos con otros y con otras, para poder deconstruir esta mirada que tenemos en relación a la vida, ¿no? A la vida misma. Y cuando pensamos en una posición ética, que comentaba la compañera, me parece interesante poder diferenciar la moral de la ética. Pensar que la ética es una postura de problematizadora o de constructiva de categorías. No la moral son el conjunto de creencias, ¿no? Eso puede ser compartido o no por sistemas de creencias religiosas, pero bueno, la educación es laica y el Ministerio fija contenidos para todos los niños y niñas por igual y adolescentes por igual. Y es una información científica, fiable, actualizada y que se debería poder contemplar pensando en que los niños y niñas son sujetos de derechos. No son propiedad de las familias, hay un marco normativo que lo regula y que lo establece muy claramente y que está delineado desde la Declaración de los Derechos Humanos para abajo, por convenciones como la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, la Convención de CEDAW, de Belén do Pará, es decir, distintas convenciones internacionales que plantean la obligatoriedad de los estados de garantizar educación sexual integral y de garantizar educación desde un marco desde una perspectiva de género y desde un enfoque de derechos humanos. Bien. Que no podemos perder de vista. Bien, salteo un poco y por ahí, Julieta, que vos habías planteado eso, no sé si alguna cuestión en contrapunto. Yo creo que desde el momento que hablamos de lo que estás hablando, o sea, de que, por ejemplo, que los hijos no son propiedad de los padres, lo cual estoy absolutamente de acuerdo, no son propiedad de los padres, pero sí están bajo la responsabilidad de los padres. Y los padres tienen sí el derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias, porque en este país existe todavía la libertad de conciencia y la libertad de cultos y la libertad de educar a tus hijos como vos creas que es lo mejor. Creo que detrás de toda ética siempre hay una moral. No, la ética es la puesta en práctica de la moral, pero sí, por eso hablamos de comportamientos éticos o comportamientos no éticos. En definitiva, en la vida diaria lo usamos prácticamente como casi como un sinónimo, ¿no? En la práctica se usa así, en la práctica. No digo que lo sean, pero sí la ética es la puesta en práctica de la moral. Ahora, si vos me estás hablando por ahí de deconstruir o de, por ejemplo, hay ciertos conceptos que han hablado en estos últimos minutos
que en realidad ya conllevan una ideología detrás. Y entonces, así como no me parece que deba darse catequesis, religión, la que sea, dentro del ámbito de una escuela estatal, porque no es el ámbito, o por lo menos no obligatoriamente. Claro. En todo caso, el que quiera recibirlo la recibe, el que no quiera no la recibe. Me parece que hay muchos conceptos de los que han vertido hasta acá que son ideológicos. No son ideológicos religiosos, pero sí tienen otro tipo de ideología. El hecho de decir, por ejemplo, que los papeles de varón y mujer son construcciones culturales, eso es ideológico, porque la verdad es que la biología y el simple hecho de observar, de la observación, nos está hablando de que existen dos géneros, dos sexos. O sea que nosotros, los seres humanos, nos caracterizamos por el dimorfismo sexual. Están los varones, que tienen un tipo de características, y las mujeres, que tienen otro tipo de características. Distinto es la identificación o no con su identidad sexual biológica. Pero no podemos hablar de que los papeles o el varón y la mujer son simples construcciones sexuales, simples construcciones sociales, sin tener en cuenta o abandonando completamente la biología. La biología tiene que estar, está bien que no, la educación sexual integral no es puramente biológica, claramente, pero no puede dejar de lado ese aspecto. Entonces, eso me parece tan ideológico, en todo caso, como poner, por ejemplo, religión católica, por decir, bien, dentro de la Iglesia. Bien. Antes Luz, Gabriela, y después ya volvemos con vos. ¿Sí? Sí, esto que comentabas está presente en todos los materiales de la ESI, en los distintos niveles, esta cuestión de la diferenciación desde lo biológico entre el sexo femenino y masculino. De hecho, las primeras actividades que se hacen en el nivel inicial es reconocer las diferentes formas del cuerpo, después en la primaria las diferencias, los cambios corporales y los cambios emocionales. O sea, eso no lo desconoce la ley, y donde hay que empezar a pensar justamente en abordar las diferencias corporales con los nombres que corresponden, ¿no? Con la misma naturalidad que hablamos con otras partes del cuerpo, ponerle nombre a las partes que después también se trabajan con los chicos, que son las partes íntimas, y cómo deben cuidarse y cómo deben conversar con las personas de su familia, evitando los secretos, cuando hay un secreto bueno, digamos, y cuando es un secreto que hay que contar a viva voz, ¿no? Entonces, creo que eso... estoy convencida que eso está en el espíritu de la ley, y creo que justamente también contempla esto que vos decís de las diferentes creencias religiosas. De hecho, hay un material muy interesante sobre la diversidad de familias, donde aborda justamente cómo está compuesta una familia de hoy, una familia de hace tiempo, una familia de distintas partes del mundo, y eso a eso nos referimos, y creo que las chicas también hacían referencia a que es una construcción cultural, ¿no? El ser varón o el ser mujer es una construcción cultural, más allá de que haya una disposición biológica determinante por el nacimiento, ¿no? Bien, Luz. Yo lo primero por ahí que quería decir es que cuando hablamos de ideología, ¿sí? Acá estamos hablando de un enfoque, no de una ideología. Y es el enfoque que está avalado por los derechos, ¿sí? Los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, los derechos humanos en general, ¿sí? Y que reconoce las disidencias, ¿sí? Entonces ya no hablamos de un sistema binario donde solamente hay mujeres o varones, ¿sí? Hablamos de un sistema donde encajan un montón de otras diversidades que, digamos, están avaladas por la ley, ¿no? Todas las leyes nacionales, como la de ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Avalan estas disidencias. Entonces hay que hablar de estas disidencias en las escuelas. No podemos dejar de lado que el sistema es binario. Y cuando hablamos de esto de estereotipos, cuando decimos de mujer y varón y decimos que es una construcción cultural, es porque cada cultura implementa esto de que son los estereotipos, ¿sí? De cómo debe comportarse una mujer según sus genitales y cómo debe ser un varón según los genitales. Pero no podemos, me parece a mí que no podemos dejar de lado las disidencias, porque Argentina tiene leyes que reconocen, ¿sí? Entonces,
La escuela no puede ser binaria, no puede ser estereotipada, ¿sí? Tiene que ser para todos y todas, incluidas las disidencias. Y eso no se discute, digamos, no podemos poner en discusión eso porque eso ya está, se implementa con la ley de ESI, y no puede dejarse de lado, digamos, no podemos enseñar siguiendo el sistema binario, ya eso retrocede muchísimo. Bien, Matías. Yo quisiera comentar un par de cuestiones. Primero, respecto del grado de acuerdo que hay sobre la ley y los lineamientos curriculares de la educación sexual integral, porque me parece que es algo que a veces se da por supuesto, pero la ley, por ejemplo, la ley que fue votada en 2006 fue votada con un amplísimo apoyo en ambas cámaras, digamos. Había presentes, se votó en Cámara de Diputados en agosto de 2006 y se aprobó en Cámara de Senadores en octubre de 2006. En ambas cámaras habían concurrido más del 50% de los legisladores y el 98% en ambas cámaras votaron a favor del articulado tal y como lo leemos, con todas las objeciones que puedan o no hacérseles, había un altísimo grado de consenso. Y respecto de los lineamientos curriculares, algo que me parece interesante señalar en función de esta cuestión de la posibilidad de adaptarlos a las realidades institucionales, primero es que fue un proceso larguísimo de discusión y de producción de esos lineamientos. Digamos, la ley prevé, y de hecho así se hizo, conformar una comisión interdisciplinaria de especialistas que el Ministerio de Educación conforma a fines de 2006, donde hay 15 personas de distintas extracciones, hay sociólogos, abogadas y abogados, gente del ámbito de la educación, representantes de organismos internacionales como UNICEF o el Fondo de Población de Naciones Unidas, y también representantes de distintas confesiones, la católica, el judaísmo y el evangelismo. Entonces, es un producto, digamos, que nos corre de la tensión secular religiosa, me parece que es una de las que ahora se están como más poniendo sobre el tapete. Quienes firman un breve dictamen en disidencia del documento elaborado por esta comisión son las dos representantes de la confesión católica. Los otros dos representantes avalan el documento de mayoría, que después es reelaborado por otra comisión armada por el Ministerio de Educación y votado por 19 de las 24 jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Educación. Esos lineamientos curriculares, como lo dice el texto mismo, son un piso común y obligatorio. Entonces, esos no están sujetos a negociación y, de hecho, me parece que hay que revalidar esta cuestión de que fueron producto de un amplísimo acuerdo que tardó varios años en consolidarse. Entonces, me parece que cuando pensamos en cómo adaptar o no a las realidades institucionales y qué margen dejamos a las familias y a las comunidades para adaptar estos contenidos, tenemos que pensar que ya son plurales desde el comienzo, digamos, que fueron producto de interacciones y de debates entre actores muy diferentes y muy diversos. Después, respecto quizás de la cuestión de la ideología de género, ahí me parece que hay dos o tres cuestiones que corren el marco del debate, me parece, tal y como nos lo estamos dando. El primero es la asunción de que la perspectiva o los estudios de género son una ideología, es bastante complejo y difícil de sostener si revisamos, lo que son el desarrollo de los estudios de género de los 80 a la actualidad, que están institucionalizados en organismos de ciencia y técnica al interior de universidades tanto de Argentina y la región como del mundo. No es simplemente una corriente, no es el inverso o el reverso de una posición teológica. Son discursos que son científicos. Y ahí también me parece, un tanto complejo y muy difícil de que los saldemos acá, pero las ciencias son complejos, polémicos y que están atravesados por contradicciones. Es muy, decir livianamente que el ser humano nace constituido de forma dimórfica, corre de discusión un montón de debates que se dan al interior del propio campo de las ciencias biológicas, ni siquiera estoy hablando de las ciencias sociales, que ponen en discusión desde la biología esas premisas. Entonces, me parece que ahí hay que tener ciertos recaudos en cómo pensamos qué es la ciencia y cómo pensamos qué es la ideología. Porque también, podríamos pensar y que es lo que proponen varias corrientes sociológicas y epistemológicas, podríamos pensar que todo conocimiento científico es en alguna medida ideológico, porque no existe la objetividad neutral total. Uno pudiera desprenderse del mundo para producir conocimientos. Bien. Julieta, te interrumpí antes de di la palabra a todos después de que te respondieron a vos. Lo que pasa es que, por ahí soy la voz disonante acá. Yo creo que lo enriquecedor es que haya diferentes miradas. Pero respecto de lo que vos decías recién, del consenso que hubo en la ley de 2006, es así, fue tal cual así. Hubo un gran consenso, tanto de los sectores de las diferentes confesiones religiosas como de otros sectores. Por eso digo que, en definitiva, en la ley la mayoría de las personas están de acuerdo con los lineamientos básicos.
Lo que pasa es que acá hay palabras y hay conceptos que provienen de una corriente, digamos, historiográfica o como filosófica, que es particularmente es de izquierda. ¿Podrías ejemplificar cuáles son esos conceptos? Por ejemplo, todos los conceptos que vertieron sobre la construcción cultural de la mujer o del varón, todos esos conceptos provienen de autores como, por ejemplo, Judith Butler o una que tiene un nombre raro, Firestone, y otras corrientes que son claramente de izquierda. Esa es la vertiente filosófica y sociológica que tiene lo que nosotros llamamos ideología de género, que no es lo mismo que decir que yo soy mujer, por supuesto que condeno y estoy totalmente de acuerdo con la no violencia hacia la mujer, eso desde ya, y la igualdad de condiciones en el ámbito laboral, en todos los ámbitos. Sin embargo, eso no me impide ver que detrás de muchos aspectos que se van nombrando, en realidad lo que se quiere imponer es una visión de construcción, de separar, de quitar los límites del ser humano, de quitarle todo tipo de límites. El ser humano, como cualquiera, tiene límites. Esos límites los tenemos que aceptar, o sea, no quiere decir, todos estamos limitados por algo, incluso nuestros derechos también, de alguna manera, tienen un límite. El límite es, por ejemplo, el derecho del otro, ¿no es cierto? Nuestros derechos no son totales, porque siempre debemos por ejemplo, un semáforo en rojo, de alguna manera, nos coarta nuestro derecho a circular para que pueda circular el otro. Entonces, ni siquiera los derechos son totalmente absolutos. Así que creo que esto de negar, de alguna manera, por más que, como decís, los aspectos biológicos sí se tocan dentro de la educación sexual, yo lo que veo es que la perspectiva o ideología de género intenta justamente borrarlos a esas diferencias y que todo es lo mismo. Y es lo mismo si una persona, más allá de que todas personas, sea de la orientación sexual que sea, debe ser respetada por el solo hecho de ser persona. Y ese es, para mí, lo fundamental. No es lo mismo que una persona nacida varón se identifique como mujer a que se identifique con su sexo biológico. No es lo mismo. Y no solamente no es lo mismo, sino que en definitiva no es lo mismo en el sentido de que vamos a ver, no puede o no va a poder en la realidad ser lo que no es. O sea, hay un límite que es el límite biológico. Entonces, por supuesto que lo respeto, voy a respetarlo si quiere que a Juan, que lo llame María, la voy a respetar. Bien. Y que se llame María, o sea, bien. Yo en lo particular no tengo ningún problema. Lo cierto es que no va a ser mujer por eso. Y eso es lo que, por ahí, la ideología de género intenta mostrar como que es lo mismo si vos elegís, o sea, que todo se puede elegir. Y no es así. No podés elegir todo, porque en definitiva no podés ir contra tu propia naturaleza. Bien. Vamos a seguir dando el debate. Matías, pedías la palabra recién. No, yo por ahí digo, de vuelta, me parece que hay cuestiones que con tanta generalización, y quizás coincido en alguna medida en que al meter demasiadas cosas en la misma bolsa terminamos homogeneizando cuestiones que son distintas. Digo, solo voy a decir dos cuestiones respecto, por ejemplo, a esta asociación entre feminismo, ideología de género, izquierda. Digo, el feminismo de la segunda ola, al que pertenece una de las autoras que nombraba acá Julieta. Que es Shulamit Firestone,
pertenecía a las feministas radicales, una corriente feminista que, por ejemplo, estaba enfrentada a la izquierda porque cuestionaba el carácter machista y androcéntrico de las izquierdas tradicionales. Entonces, la asociación lineal entre feminismos e izquierda es bastante problemática en términos históricos y políticos como para referirlo en esos términos. Luego, hacer una transposición y una equiparación entre lo que puede haber planteado esta activista y militante Shulamit Firestone en 1975 en su libro más conocido, que es La dialéctica del sexo, y equipararla a Judith Butler, que es una autora inserta ya en la universidad norteamericana, que produce su obra más importante, creo que a comienzos de los 90, 1990, 1991, y con planteos que se distancian mucho de los de Firestone. Me parece que es recaer precisamente en aquello que se cuestiona, que es en homogeneizar y plantear todo como si fuera más o menos lo mismo. En el mismo sentido, esta idea de que, cualquiera que haga un recorrido a vuelo de pájaro por lo que han propuesto los estudios de género, sabe que el problema del voluntarismo y esta idea de que cualquiera podría cambiarse de género como de ropa, está completamente desestimada por cualquiera de estas perspectivas de los estudios de género, que de hecho una de las cosas que muestran es que la violencia se impone precisamente contra aquellos que intentan transgredir o correr los límites. Y si uno piensa, por ejemplo, que no todas las normas son justas y que por lo tanto ha habido transformaciones normativas que han apuntado a ampliar derechos, entonces tenemos que pensar que si bien los límites existen, no hay, un carácter unívoco respecto de quién puede definir cuáles son esos límites ni hasta dónde correrlos. Sino es suponer de antemano que tenemos la razón, que ya conocemos los límites y por lo tanto podemos marcarle al otro o a la otra hasta dónde puede y hasta dónde no puede llegar. Bien. Laura, breve así. Sí, brevemente, por ahí pensar juntas. La vertiente de la ESI, creo que te habías referido con esa palabra, no es la ideología de género, no es el feminismo. La vertiente son los derechos humanos. Eso me parece que no podemos pelear ahí. Y en relación a los contenidos que no son propuestos ni por la marea violeta, ni por la marea verde, ni por la marea celeste. Los contenidos los fija el Ministerio de Educación de la Argentina en función y en consonancia con acuerdos internacionales de lo que se debe dar, ¿sí? Por cómo garantizamos el derecho a la educación de nuestros pibes y pibas. Bueno, fijando contenidos que son científicos, que son laicos, que son respetuosos de la diferencia y que garantizan el cumplimiento de los derechos de los pibes y las pibas en todos los ámbitos. Bien, Julieta, breve, así sí. Seguimos con Carola. No, es que me estaba refiriendo a lo que baja, a lo que dice la ley, sino a lo que se estaba hablando aquí. En el panel. Bien. Carola, ¿cómo se conviven con las tensiones dentro del ámbito educativo? Bueno, ambos, cualquier extremo no es bueno ni en educación, ni en la sociedad, ni en nada. Me parece que lo que tenemos que apuntar acá es encontrar el punto medio, poder entender la realidad de las comunidades educativas y poder enfocarnos que la educación sexual integral tiende a mejorar la tolerancia y el respeto hacia el otro, independientemente que va más allá de que si comparto, no comparto la postura, las limitaciones o lo que sea de cada uno, pero poder entender que en realidad va a haber diversidades y va a haber personas que van a ser diferentes y vamos a encontrar actitudes que van a ser diferentes, vamos a encontrar esta diversidad que nos caracteriza como sociedad, ¿sí? Entonces lo que se intenta trabajar más allá de los extremos, esto que les decía, de encontrar el punto medio en esto de poder tolerar y poder aceptar y poder conocer y poder valorar, más allá de tolerar, sino de poder valorar la diversidad y poder ser consciente de mi propio yo, de mi propio ser y de poder decir, bueno, yo me reconozco así, respeto al que es diferente, reconozco la diversidad, la valoro en cierto punto, la valoro para poder identificarme, para poder conocer, pero que hay cuestiones que se deben trabajar institucionalmente, se deben trabajar educativamente en esto de conocer al otro, respetarlo como un ser diferente, no querer equipararnos ni querer igualarnos unos con los otros, sino que cada uno, bienvenida sea la diferencia y bienvenida sea la diversidad en esto de poder construir entre todos una sociedad más justa, más tolerante, donde coincide en esto de que no sean puntos de violencia, que la diferencia no sea un punto de violencia, sino que nos pueda
podamos aprender a respetar al otro, que la diversidad sea un punto de encuentro en el respeto y en la tolerancia y en la participación, más allá de que te discrimino o no te discrimino por ser igual o por ser diferente. ¿Sí? En eso, por ahí de que los extremos, obviamente, ningún extremo considero, esto es algo personal, pero ningún extremo considero que es bueno, y insisto en esto de que cada comunidad educativa va a poder trabajarlo de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las realidades que se vayan trabajando, pero está bueno de que los alumnos y los docentes y que sea la escuela el ámbito de discusión donde se pueda aprender a valorar al otro como una persona diferente, con derechos, y bueno, en un marco de respeto y de valoración hacia el otro por la persona en sí misma, más allá de sus ideologías y de sus perspectivas. ¿Sí? Gabriela, ¿cómo se viene trabajando? ¿Cómo se debería venir trabajando en estas cuestiones? Yo creo que hay que... Bueno, me encanta la iniciativa de los educadores por formarse, por trabajar la ESI en las escuelas, hacerlo realidad. Creo que cuando uno va y ve las propuestas, los contenidos, los lineamientos que hacía referencia a vos, nadie estaría en desacuerdo, nadie debería estar en desacuerdo porque promueven justamente esto que propone Carola, que dice Carola, de la diversidad. La sociedad es diversa y la escuela es un recorte de la sociedad. Sobre todo a la escuela nos reconozco que la educación sexual integral, la ley, vino a romper muchas estructuras. La escuela, históricamente, es una institución homogeneizadora, nació así, no sé, con ese objetivo. Y bueno, hoy tenemos el desafío de la inclusión, tenemos el desafío de enseñar en aulas heterogéneas, porque así es la realidad. Y la ESI nos viene también a ayudar a la inclusión, a demandar esa inclusión, ¿no? De fomentar los derechos y proteger los derechos de todos. Incluyendo las cuestiones de convivencia, por eso también tiene un fuerte espíritu democrático, no solo por todo el debate que se dio previo, sino por lo que justamente propone de debatir con los alumnos de las distintas edades en las propuestas escolares. Creo que la mayor dificultad la encuentran los docentes a la hora de pensar una propuesta de ESI, como vos decías, de química, cómo puedo hacer, pero todas las áreas tienen sin duda la oportunidad. De hecho, los lineamientos están nivel por nivel y área por área, disciplina por disciplina, cómo se puede trabajar la educación sexual integral, y está metida en los propios programas de cada materia. Pero creo que ahí donde el docente en el aula a veces se siente un poco solo y necesita de espacios para poder debatir y para pensarse, porque también, como decía recién, nos lleva a repensar nuestra ubicación respecto a la educación sexual, respecto a la sexualidad. Es un cambio importante que nos interpela como personas y, por supuesto, como docentes. Entonces, me parece que ahí es clave en cada comunidad el trabajo en equipo, el trabajo hacia el interior de la institución, poder tener estos mismos debates que estamos teniendo aquí, hacia el interior de las comunidades, y sobre todo el equipo docente, que es quien, con el acompañamiento del equipo directivo, tiene la responsabilidad de llevar adelante, y que la educación sexual integral es una buena manera de acercar a la familia a la escuela, y me parece que ahí es donde, además de la formación docente, por supuesto, eso es clave, porque en esos espacios donde los docentes ponen en palabras sus temores, sus preocupaciones. Y breve, la respuesta de los chicos en estas cuestiones, ¿cómo, desde tu experiencia, cómo la has visto? A los chicos les encantan estos espacios porque son espacios de hablar cómo nos sentimos, qué me pasa, desde cuestiones del recreo, porque por ahí nos vamos a la cuestión de género y no es únicamente el abordaje que tiene la educación sexual. Hablamos de cómo nos sentimos en el recreo, qué me pasa a mí en el recreo, cómo me incorporo a lo que están haciendo los demás, qué cosas me parecen que son injustas, cómo me gusta jugar en el recreo, qué pasa con mi cuerpo, si me chocan, si me empujan, si me hacen cosquillas de pronto, cómo me siento en un grupo de trabajo, en el aula. Bueno, son espacios que son muy bien recibidos por los chicos,
porque hablan de lo que les pasa y hablan de lo que les preocupa. Y ese espacio es muy liberador, porque podemos hablar de los conflictos cotidianos y darles herramientas para poder resolverlos. ¿Y ustedes de la red de educadores, cómo es la experiencia con los chicos, digamos? Te puedo comentar de un dato concreto. En las evaluaciones Aprender, que fueron en el 2017, 18 también, 8 de cada 10 adolescentes plantearon la necesidad y urgencia de abordar contenidos que tengan que ver con la violencia de género, la violencia institucional, y con temáticas que tengan que ver con la educación sexual integral. Es decir, que es una demanda. No podemos hacer oídos sordos, tanto de los chicos y las chicas en las escuelas como de nuestros estudiantes en los institutos de formación docente. Están exigiendo educación sexual integral. Y también desde ahí creo que surge la necesidad de la red, porque si bien es un tema que nos convoca y que venimos problematizando cada uno en sus prácticas, también hay una demanda real en las instituciones de Tandil de protocolos, de actuación, de asistir o cómo intervenir ante casos de discriminación, de maltrato, de violación de derechos. Hay una demanda real y concreta que creo que no podemos no escuchar. Sí. Julieta, ¿vos querías aportar algo? No, solamente que tuve la oportunidad de dar talleres para adolescentes, bastante tiempo, y lo que noté, más que nada, es que en realidad en los chicos hay como una gran carencia de amor, más que de información. Hay poca contención en los chicos, demasiada libertad en el sentido de que no se le ponen límites, demasiado solos están, a pesar de estar acompañados, está llena de redes y de cosas, están solos en un mundo muy hostil. Y creo que una de las cosas más importantes para mí es enseñarles el valor de amar y lo que es el amor, y lo que es la entrega, y lo que es la generosidad. Y junto con todo esto de la ESI, en muchas escuelas, en muchos lugares se da todo eso, ¿no? Y esa es la parte que me parece muy valiosa, de darles la oportunidad de hablar, como decías recién, pero que esté y darles un lugar donde ellos se puedan sentir contenidos, pero sí ponerles ciertos límites, porque los chicos necesitan límites, y esos límites nosotros no podemos decirle, bueno, la ESI es cualquier cosa o no, tiene una limitación porque es lo que los chicos buscan, y mostrarles cosas como, por ejemplo, la importancia de que ellos valen por el solo hecho de ser personas, de que tienen de que su vida tiene un fin, de que no están acá porque sí, que no son seres largados al espacio en forma arbitraria. Entonces, todos esos aspectos de darles a los chicos una finalidad en su vida, que ellos la encuentren, esa finalidad, me parece que sería lo más importante para lograr, porque es lo que yo noté en todos estos talleres que es lo que está faltando. Bien, tramo final del programa, sigue, Gabriela. Sí, respecto a eso, en los documentos de la ESI del nivel secundario hay también estas propuestas de talleres, y uno de ellos tiene que ver, uno de los ejes tiene que ver con el proyectos de vida, ¿no? Elaborar el propio proyecto de vida como adolescente, cómo se proyecta hacia el futuro y desde el presente, y me parece que es un espacio que les permite hablar, como decía recién, de lo que les pasa, y permite a la institución escolar detectar situaciones de vulnerabilidad de derechos, ¿no? Hoy tuvimos los directores de escuela una reunión con los del servicio local de promoción y protección de los derechos del niño, una institución con la que las escuelas debemos trabajar, y es nuestra responsabilidad trabajar en forma conjunta, y sin duda los espacios de educación sexual integral dan pie a determinadas conversaciones con los chicos, a generar confianza, a generar que pueden pedir ayuda a los adultos y detectar situaciones de vulneración de derechos, situaciones de abuso sexual. La mayoría de las situaciones de abuso sexual se dan en el ámbito intrafamiliar. Entonces, respondiendo a lo que vos decís, la contención, ¿quién mejor en este sentido de
que la pueda otorgar la escuela, ¿no? Ese espacio donde podemos hablar de lo que nos pasa, donde podemos saber, conocer nuestros derechos y al conocerlos podemos decir, no me está pasando, o esto me está pasando, no estoy teniendo el derecho sobre mi cuerpo y poder decirlo, y que la escuela pueda después hacer una red con otras organizaciones, como la del servicio local, que permite intervenir y generar, garantizar como institución del Estado que esos derechos se cumplan. Bien. Como decía, tramo final, actividades por estos 2 días, Carola, desde la jefatura, desde la red. Cada uno, como les decía hoy, cada comunidad educativa es diferente, cada comunidad educativa tiene sus necesidades y me parece que ese es el desafío que tenemos en educación, de poder atender las necesidades de cada uno, así que va a haber durante la semana, hay varias actividades que se están desarrollando en cada una de las instituciones, pero no son todas las mismas, son de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las posturas que van teniendo cada uno de los alumnos, los que vayan planteando, justamente en base a las necesidades que vayan teniendo como comunidad educativa. Este es uno de los grandes desafíos que tenemos del Estado siendo garante de derechos, ¿sí? De no aislar a la escuela y que no sea solo la escuela la portadora de conocimientos duros como matemáticas y demás, que también es muy importante, pero también en esto de la escuela y del Estado como garante de derechos, en esta formación holística que le damos a nuestros alumnos de ser estudiantes insertos en una sociedad y donde puedan valorar las diferencias, puedan valorar al otro, respetar al otro, identificarse con quienes ellos consideren que es oportuno identificarse, pero saber que hay otras opciones y hay otras y que hay diversidades y y ser tolerante, abierto y respetuoso a esto. Así que cuando hablamos de la educación formando los fines de la educación, cuando hablamos de que lo formamos para continuar estudios superiores, para insertarse en el mundo del trabajo, pero también hablamos de alumnos con formación ciudadana y poder ser ciudadanos libres y pensantes. En esto entra en juego, es una herramienta, la de la educación sexual integral, que nos pueda dar, justamente herramientas o formas de poder abordar la diversidad y el respeto y la solidaridad y la aceptación hacia las otras personas. Sí, Laura. Actividades desde la red. Bueno, mañana, viernes 30 de agosto, vamos a estar en la Plaza de los Troncos, ¿sí? En Santa Marina y Belgrano, con una jornada que la llamamos la jornada de lucha por la verdadera implementación de la ESI, ¿sí? Por esto que comentábamos, que queremos que sea transversal, que queremos que sea en todos los niveles, en todos los años y todo el año, ¿sí? Va a haber diversas actividades, están invitadas todas las familias, ¿sí? Es una actividad para todos, va a haber murga, tenemos confirmada Caídos del Catre, va a estar Corre la Voz, también distintos centros de estudiantes de secundaria que también se van a sumar a las intervenciones que vamos a hacer, y va a haber un conversatorio con algunos ejes sobre ESI, para los cuales sí están todos invitados a que vengan a participar, a que sepan qué es lo que hacemos, de qué va la red y no sé si... Agregar también que desde la red estamos gestionando o autoconvocándonos para rondas de lecturas en relación a contenidos, a pensar recursos didácticos, a pensar estrategias didácticas, a compartir bibliografía para acercar a todos y a todas. Bueno, les agradezco a todos. Sí. Una sola cosita más nomás. Vamos. Sigan, vamos. Decimos que está primero. Dale. No, nomás dos cositas. Ya me dijiste una, dos. Dos cositas. La primera, que yo creo que en la mayoría de las escuelas se está aplicando la ESI. Por lo menos en las escuelas donde tengo relación, sea porque tengo mis hijos, porque trabajé, porque di talleres, por lo que fuera, en la mayoría se está implementando la ESI. La segunda cosa, que es lo que a veces genera cierta desconfianza con la ESI, es, por ejemplo, estamos hablando de ampliación de derechos y por otro lado veo mucho pañuelo verde por acá, y eso genera, porque para mí eso es una... retroceso de derechos, porque estamos quitando derechos al no nacido. Entonces, esos aspectos es donde hacemos, porque si yo tengo un profesor que va a venir a dar ESI con un pañuelo verde, ya de entrada me pone en principio a la defensiva. Y eso es lo que me parece que ahí es donde se mete
se mete en otras cuestiones. Por eso aclarábamos que los contenidos no tienen que ver, no los fija la marea verde, no los fija la marea No, por eso, celeste. pero vinieron acá a hablar de ESI con los pañuelos. Yo no vine con pañuelos. Pero el aborto es un contenido que está incorporado en los cuadernillos. Eso es lo que no estoy de acuerdo, porque el aborto es ilegal acá en Argentina. El aborto es legal por las tres causales. Es ilegal, causales. es no punible, que no es lo mismo. Podemos hacer otro programa. Cerremos, seguramente. Matías, con A mí en realidad quizás sea un vicio de formación, pero me interesa plantear algo que hemos estado charlando tanto en la red de educadores como en la mesa intersectorial de la violencia, que incluye a organizaciones estatales y de la sociedad civil de la ciudad, que es la necesidad de contar con un diagnóstico fehaciente respecto de la implementación de la ESI. Y para eso se requiere, digamos, más allá de percepciones y de tránsitos que son muy válidos para poner sobre la mesa qué es lo que está pasando en Tandil, se requiere un proceso de investigación sesuda y bien planificado para poder tener datos un poco más concretos que nos permitan tener estas discusiones no tan en el aire o basadas en percepciones particulares. De hecho, en Argentina existen una batería de evaluaciones del programa, algunas realizadas por el propio Ministerio en coordinación con el Fondo de Naciones Unidas, de Población de Naciones Unidas, y otras por provincias, me acuerdo de 2 en este momento, Salta y Córdoba. Pensar que eso es algo que estamos tratando de vehiculizar y cómo coordinar entre distintos actores para llevar a cabo un proceso de diagnóstico que arroje resultados que nos permitan apuntalar la política. Y por otro lado, comentar que también surgió en las reuniones de la red y de la Mesa Intersectorial contra la Violencia que la Asociación de Abogados y Abogadas de Tandil está pensando en una audiencia pública, creo que para el mes de noviembre, que va a replicar el formato de las audiencias públicas sobre aborto y sobre violencia de género que fueron el año pasado y el anterior. Y por último, retomar un poco lo que planteaba la compañera respecto de cómo la educación sexual puede servir o debería servir como un marco para pensar proyectos de vida. Me parece que la oposición entre la libertad absoluta y la idea de que existe un solo camino posible para desarrollarse como persona nos hace perdernos de la gradación infinita de posibilidades que hay en el medio de esas dos cosas. Entonces, me parece que la ESI precisamente habilita a pensar que, y de hecho es uno de sus, ampliar los horizontes culturales de los educandos es uno de sus objetivos fijados en los lineamientos curriculares. Pensar que existen muchas maneras de desarrollarse como personas y que hay un espectro de formas igualmente válidas. Después hay otras que probablemente consideremos y acordemos todos que no. Bien, pero... Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Como dije, seguramente las miradas son diferentes, pero bueno, todo con altura, todo con respeto, así que esto es agradecimiento y enriquecedor sobre todo para la gente que nos está viendo. Cuarto intermedio, este programa de debate y análisis del Eco Multimedia. Nos seguiremos viendo el próximo jueves a las 21:30 por los mismos lugares. Bucela Hogar, ahora 12 los días jueves, viernes y sábado. Consulta por promociones con tarjetas de crédito. 9 de julio 130. Taberna Pizuela te espera con promos imperdibles. De domingos a jueves, 2x1 en el salón. Todos los viernes, mesas de mujeres, 20% de descuento. Todos los domingos, niños gratis. Encontralos en pedidos ya con envíos gratis. Paz 497, esquina Pinto. Teléfono 44 33 400. Facebook e Instagram, Taberna Pizuela.